Entonces me paso a la siguiente hoja y decimos ahora, me paso a la siguiente hoja y luego voy a escribir el enunciado, nada más que ya se me olvidó. Era sea pi, el conjunto de puntos. Lo voy a escribir para que no se me olvide. Entonces lo voy a poner acá. Sea, me voy a referir al axioma, al segundo, voy a anotarlo acá. Vamos a demostrar la segunda operación de cerradura para la multiplicación por un escalar. Por un escalar. Entonces voy a escribir la definición. Me dice la definición pi es igual al conjunto de puntos x, y, z. ¿Qué más dice? Tales que ax más by más cz es igual a 0. Es decir, estos puntos, este punto está contenido en el plano. ¿Sí? Por ejemplo, para el dibujo que acabo de hacer en esta hoja, imaginen este caso. Imaginen este caso, que tengo el sistema de coordenadas tridimensional, y que el plano estuviera acá arriba. Si este fuera el caso, este plano claramente no pasa por el sistema por el origen, ¿verdad? Entonces, este plano no es un ejemplo que pertenezca a este conjunto pi. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí. Muy bien, entonces gracias. El conjunto que a mí me interesa, los planos tienen que pasar por el origen. Y ¿para qué? Para que yo tenga el elemento neutro aditivo definido, porque es un espacio vectorial. Si tienen un conjunto que no contiene el cero, que no contiene el elemento neutro aditivo, eso no es un espacio vectorial. Muy bien, entonces este caso no, No, este caso no. Lo voy a poner así para que se entienda. Entonces, entonces vamos a poner la operación de cerradura, me diría lo siguiente, sea X que pertenece al conjunto B y alfa que pertenezca a los números reales, tal que alfa por el vector X también debe pertenecer al conjunto B. Eso es lo que es la operación de cerradura para la multiplicación por un escalar. Ahora me quedaría lo siguiente. Adaptándola sería sea el vector X, sea el vector, lo voy a llamar R, dado como X, Y, Z, ¿sí? Sea el vector R y sea alfa que pertenece a los números reales, tal que A por X más BY más CZ, eso es igual a un 0. Entonces, ahora lo que yo tendría sería alfa por R, estaría dado como alfa por X, Y, Z, y esto sería alfa por X,
alfa por Y, alfa por Z. Y entonces ahora voy a proponer que este vector, vean, alfa por R, alfa por X pertenece a los números reales. Alfa por Y también pertenece a los números reales. Y alfa por Z también pertenece a los números reales. Entonces, las entradas de este nuevo vector también sus entradas pertenecen a los números reales y entonces este elemento está en R3. Pertenece a R3. Ahora lo que quiero hacer es ver que alfa por X por A más B por alfa por Y más C por alfa por Z. Esto lo voy a poder escribir como A por alfa por X más B por alfa por Y más C por alfa por Z, ¿verdad? Entonces, este término puedo escribirlo como alfa por AX más alfa por BY más alfa por CZ. Y esto lo puedo escribir, puedo escribirlo como alfa por AX más BY más CZ. Y este término, por definición, por cómo lo construí, es un 0. Esto me da alfa por 0 es igual a 0. Quiere decir que este nuevo vector, también cuando también cuando lo meto en este plano, también cumple la identidad igual a 0. Es decir, este nuevo vector está contenido en este plano. Entonces, por lo tanto, entonces tendríamos que así A por alfa por X más B, vamos a concluir por alfa por Y más C por alfa por Z, es lo mismo que lo pusimos acá, alfa por AX más BY más CZ, y esto es igual a un 0. Esto es el punto alfa por X, alfa por y alfa por Z, también está contenido en el plano. También está contenido en el plano pi. Está contenido en el plano, en este plano que vamos a llamar pi. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? Sí, maestra. Muy bien. Les voy a mostrar esta parte, ustedes me dicen si la ven. Este es lo que yo tengo en Eminus, ¿lo alcanzan a ver? Sí. Ajá, miren, me voy a pasar a lo que estamos viendo esta semana. Apunte de la semana 3, es el que estamos corriendo ahorita. Le pico y acá estoy subiendo las clases, ¿no? Acá se ve que está la reunión del día 23, del 24, o sea, la de ayer, pero acá está la tarea. Tarea 1, terminar el ejemplo para funciones continuas integrables, los axiomas 9 y 10, ¿no? Lo terminan y le toman una foto y me lo van a mandar. Y la tarea 2, 3.2, son 9 ejemplos, son muy sencillos. Dice, para los siguientes problemas determine si el subconjunto dado H del espacio vectorial B es un subespacio de B. Entonces, el primero es el conjunto de puntos que es mayor o igual que 0. Sea B, mira, el primero dice sea B igual al conjunto de R2
tales que el subconjunto H está contenido como los pares X, Y, tales que Y es mayor o igual que 0. El siguiente sería, si B es igual a R2, estoy en R2, el subconjunto H es el plano XY. El plano XY. Eso vamos a ver si eso es un subespacio vectorial. El número 3 se refiere a las matrices M por N, tales que H es el subconjunto que está dado como H es igual al conjunto S de matrices de M por N, es decir, matrices cuadradas, tales que S es una matriz simétrica. ¿Sí? El siguiente es las matrices de 2 por 2, tales que A es una matriz con componentes. Acá puse las componentes porque no podía yo escribir la matriz. Quiero ver si son subespacios. Lo único que tienen que hacer es en todos los casos demostrar la operación de cerradura. Por ejemplo, quiero que vean el 8. Por ejemplo, el 8. Dice, B es el conjunto, el ejemplo 8, B es el conjunto, el espacio vectorial formado por las funciones continuas en el intervalo de 0 a 1. Y H es un subconjunto tal que, acá debo quitar las funciones que pertenecen al conjunto de funciones continuas, tales que las funciones evaluadas en el 0, en este 0, en el extremo del intervalo, me da 2. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que eso sea un subespacio vectorial o no? ¿Qué tendrían que hacer para demostrar que es un subespacio vectorial? La voy a escribir acá en la hoja. Me voy a pasar a una siguiente hoja y voy a escribir el enunciado para que a lo mejor se ve más. Se ve más. A ver, déjenme, se los escribo. Dice, problema. Lo estoy dejando de tarea, pero lo explico acá para que quede claro. Problema, sea B, ya vimos que B es un espacio, B está formado por el conjunto de funciones continuas. B está formado por el conjunto de funciones continuas definidas en el intervalo de 0 a 1. Eso se les quedó de tarea. Van a encontrar que es un espacio vectorial. Entonces, B es un espacio vectorial. Me voy a referir al subconjunto H, que está dado como el conjunto, son estas llaves, el conjunto de funciones que pertenecen a las funciones continuas definidas en el intervalo de 0 a 1. ¿Sí? Pero tal que cuando tomo esta función y la evalúo en este extremo, le estoy pidiendo que me dé un 2. Mi pregunta es si eso será un subespacio vectorial o no. ¿Qué tengo que hacer? Comprobar las dos reglas, ¿no? Sí, claro. La primera, ¿cuál sería? La de la suma, la de la cerradura bajo la suma, ¿no? Sí, entonces voy a escribir la definición en general. Tengo que demostrar estas dos. La primera son la demostración. Lo que debemos hacer es debemos mostrar las dos operaciones de cerradura.
Eso es lo que tengo que cerradura. La primera sería la suma. Entonces, en el enunciado tienen sea X y Y vectores que pertenecen al conjunto, ¿verdad? Tal es que si yo sumo el vector X más el vector Y, esto debe pertenecer al conjunto B, ¿verdad? Esa es la primera operación, ¿verdad? Sí. Y la segunda es sea el vector X que pertenecen a B, y sea alfa que pertenece a los números reales. Si yo multiplico alfa por X, este nuevo número, este nuevo vector, debe también pertenecer a B. Ahora lo vamos a adaptar al enunciado que tenemos. ¿Cómo le haríamos? Entonces voy a poner, en este caso, las operaciones de cerradura quedan como vamos a escribir la primera. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda a dictarme? ¿Cómo me quedaría? Le vamos a poner sea, le vamos a poner, lo voy a copiar de acá arriba. Dice sea B, el conjunto de funciones continuas definidas en el intervalo de 0 a 1. ¿Sí? Y sea H, el conjunto de funciones F que pertenece a las funciones continuas definidas en el intervalo de 0 a 1, tal que la función evaluada en el extremo inferior me debe dar 2. Entonces vamos a proponer sea demostración. Sea f de x que pertenece al conjunto de funciones continuas definidas en el intervalo de 0 a 1. Tal que esta función f evaluada en 0 me da 2. Y sea g de x que pertenece también a las funciones continuas definidas en el intervalo 0, 1, tal que la función g de x, cuando la evalúe en el extremo inferior, me debe dar 2, ¿verdad? ¿Qué pasa si hago f de x más g de x? ¿Cuánto me da? ¿Mandé? 4. Claro, ¿y cuánto me debería dar? Cuando yo evalúo la función f en 0 más g en 0, me va a dar 2 más 2. Y ya no me da 4, ¿verdad? Esta nueva función le podemos FGHI, le podemos llamar KX. Entonces, la función K, cuando le evalúe en 0, me está dando 4. Y entonces ya no pertenece a H, ¿verdad? Y ya terminé. ¿Estamos de acuerdo? La primera operación de cerradura no se cumple. ¿Qué pasará con la segunda operación de cerradura? ¿Qué creen que pasa? Sea alfa que pertenece a los números reales. ¿Qué pasa si multiplico alfa por f? Alfa por f de x. Yo esperaría que esto pertenezca a las funciones continuas definidas en el intervalo de 0 a 1. Pero cuando evalúe yo alfa por f evaluada en 0, me va a dar alfa por 2, y alfa por 2, pues me va a dar
el doble de alfa, ¿verdad? Y eso no pertenece, eso es distinto de 2. Por lo tanto, como ninguna, o sea, con que una de las dos operaciones de cerradura no se cumpla, eso ya no es un subespacio. En este caso no se cumplen las dos. Por lo tanto, podemos concluir que este conjunto H no es un subespacio con esta operación. No es un subespacio. No es un subespacio vectorial. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Chicos. Sí, maestra. Sí, maestra. Ahora, antes de que pare yo la grabación, quiero regresarme a la tarea. Ahorita les doy tiempo para que la anoten. Vean la tarea que les estoy pidiendo. Entonces, el número 8 ya lo acabamos de hacer. Ya vimos que no es un subespacio. ¿Por qué? Porque la función cuando la evalúo en el extremo me va a dar 2. Vean esta, la número 6, ¿qué dice? La número 6, vean, dice, se los marco, dice acá. ¿Alguien me puede hacer favor de leerla? ¿Alguien la alcanza a ver? ¿Cuál, maestra? La 6, la que marqué acá, mira. Yo la leo si quieren. ¿Sí me haces favor? Dice, bueno, sea pues, ay, espera, sea Ajá. B igual a P sub N Ajá. y Esa P sea sub N son los es el polinomios de grado N. Ajá, coma, sea H igual a, pues, donde P pertenece a los polinomios de orden N, a P sub N, tales que el polinomio de 0 es igual a 1. Ajá. ¿Ustedes creen que eso sea un subespacio vectorial? Cuando agarres dos polinomios y los sumes para la primera operación de cerradura, ¿qué te va a dar? Pues en ese caso sería un 2. Entonces, ¿será o no un subespacio vectorial? No. Ya no va a ser porque me tendría que dar 1. ¿Sí? Y me está dando 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esta lista que les estoy proponiendo, varios no son subespacio vectorial, pero tienen que verificarlo. Con una de las dos operaciones de cerradura que no se cumpla, con eso pueden concluir que eso no es un subespacio vectorial. Pero hay que concluirlo, sí hay que anotarlo, ¿sí? En esta tarea, si tienen el Grossman, está en la página 189. Si no lo tienen, yo ahorita se los mando, les puedo mandar la foto de los problemas en el WhatsApp, ahorita se las mando. El detalle está que trae las respuestas. Y las respuestas están en la página 443. Sí, ahí pueden verificar las respuestas. Si no lo tienen, ahorita les mando también la foto de las respuestas. Pero sí tienen que verificar, son 9 problemas. En cada uno de ellos hay que verificar nada más las dos operaciones de cerradura. ¿Queda clara la pregunta? Chicos. Entonces, ¿mande? Chicos. Sí, está claro. Ok, sí está claro, maestra. Ajá. Por ejemplo, antes que acá quite yo la grabación, vean el problema 1. ¿Quién me quiere hacer favor de leer el problema 1? El problema 1. Hace rato, ¿quién me ayudó a leer? ¿Quién me hizo favor de leer? Pues yo leí el inciso 6, no sé si ¿Cómo se refería a mí. te llamas? ¿Cómo te llamas? García Pérez Gustavo Adolfo. Gracias, gracias. Gracias, Gustavo. ¿Alguien más que quiera hacerme favor de leer el número 1? El número 1.
Lo tienen que demostrar, o sea, cuando les pido que demuestren es que tienen que hacer las cuentas. Hacen con un axioma que no se, con una operación de cerradura que no se cumpla, ahí pueden concluir. Por lo tanto, esto no es un espacio, no es un subespacio vectorial. Puede ser que se cumpla la primera, pero no se cumple la segunda, entonces concluyen. Por lo tanto, esto no es un subespacio vectorial, pero lo tienen que concluir. Lo que no se vale es que me platiquen que no es un subespacio vectorial. Lo tienen que demostrar, ¿sí? Tienen que hacer las cuentas. No a ojo, no, pues no es, ¿no? Tienen que hacer las cuentas. Ahorita como el que acabamos de hacer, pues ya vimos que en el caso de funciones que evaluadas en 0 me dan 2, no es un subespacio, pero tengo que hacer la cuenta para demostrarlo, como lo hicimos ahorita en la clase, ¿sí? Chicos, entonces, asimismo, la pregunta 1, ¿quién me quiere hacer favor de leerla? Yo, ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Uriel Reyes. Uriel, ayúdame, por favor. Sí. Sea B igual a R2, entonces sea H igual a los pares Al conjunto XY, de puntos, ¿sí? al conjunto de puntos XY tales que Y es mayor o igual a 0. Sí, muy bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, imagínense R2. Lo voy a pasar acá. El problema que me está haciendo favor de leer Uriel es este. Tengo R2. Sí, tengo R2. Y me estoy fijando en los puntos XY. Cualquier punto XY. Pero, ¿qué le estás pidiendo a los puntos? Si vuelves a leer el enunciado, Uriel, ¿me harías un favor? Son el conjunto de puntos XY tales que Y es mayor o igual a 0. Sí, entonces le estoy pidiendo que Y sea mayor o igual que 0. Eso es lo que le estoy pidiendo. Entonces, si el punto está en este cuadrante, sí se ve que se cumple, pero ¿qué tal si agarro un punto acá abajo? ¿Qué creen? Ya no. ¿Mandé? En este punto, ¿cómo es la Y? En este punto, ¿cómo es la Y? Es menor que 0. Y entonces ya no cumple este requisito, ¿sí? Entonces, ¿qué creen? Que la pregunta 1, ¿será o no un subespacio vectorial? No es. No es un subespacio vectorial, ahí hay que concluirlo, hay que escribirlo y aclarar que esa no va a ser. ¿Queda claro? Aunque son varios problemas, acá lo que les estoy planteando, la mitad de ellos son ceros, o sea, la mitad de ellos no cumplen ser un subespacio vectorial, no hay mucho que calcular, ¿sí? ¿Queda claro, chicos? Profesora, disculpe, tengo una pregunta. A ver. ¿Es necesario hacer primero siempre el paso 1, la operación de cerradura 1 y luego hacer la 2? ¿O si vemos que nos conviene más empezar por la 2 para descartarlo? Claro, podrías empezar con la 2. Ok, muchas gracias. Pero las dos operaciones se tienen que cumplir para que sea un subespacio, pero también tienes que checar que el elemento neutro esté ahí. Sí, Si el gracias. elemento neutro no vive ahí, eso de entrada no es un subespacio vectorial, porque acuérdate que lo que dijimos acá es que el vector 0 es el caso trivial. ¿Dónde lo puse? El vector 0 es el caso trivial y debe de estar contenido en el espacio vectorial, ¿te acuerdas? Entonces, si el conjunto que les están proponiendo no incluye al vector 0, lo tienen que descartar. Ajá. Tiene que estar el elemento neutro ahí. Como por ejemplo acá en este plano, ¿no? Que les estoy pintando. Este plano no pasa por el 0, por el origen.
Si no pasa por el origen, esto no va a ser un subespacio vectorial. ¿Queda claro, chicos? Entonces, si desde que lo ves detectas que el elemento neutro no está en ese espacio, en ese conjunto, desde ahí lo puedes descartar, pero hay que demostrarlo. ¿Sí? Sí, maestra. Perfecto. Voy a parar la grabación para que tengan tiempo para anotar y ahorita continuamos.